Psicólogo Diego Show. Aprende a conocerte a ti mismo. Este podcast está diseñado para ti. Los psicólogos Diego Beltrán y Diego Lucero estarán para ayudarte en temas de vanguardia como el comportamiento cognitivo, emocional o social de las personas, grupo o comunidad. No te lo pierdas. Te esperamos. Buenos días a todo el mundo, a todo el universo que está aquí con nosotros ya casi se termina el año 2020. Ya ojalá en el 2021 todo va a ser mejor. Estoy aquí con mi compañero Diego Lucero. ¿Cómo está, compañero? Bien, bien. ¿Y tú cómo te va? Buenos días. Pues yo ya me tomé 2 cafés y ya tengo mucha cafeína y estoy despierto y prendido para darle. Perfectísimo, bien activo. En el episodio de hoy tenemos una persona muy especial. Déjenme presentarlas. Es ex conductora de televisión, también es psicóloga conductivo-conductual y especialista en trastornos por ansiedad. Mi amiga y compañera de la universidad, Arlene. ¿Cómo estás? Hola chicos, a ambos Diegos los quiero saludar y también a pues toda la audiencia que sigue este hermoso podcast del cual he estado muy pendiente, ya que ambos, Diego 1 y Diego 2, Diego Lucero y Diego Beltrán, son excelentes psicólogos y compañeros. Y pues vamos a presentar un tema, ¿no, Diego? Sí, exacto. El tema de hoy va a ser ¿cómo afecta la ansiedad en el género femenino? Muy bien, bueno, antes que nada, creo que las personas tenemos que saber identificar qué es la ansiedad y cuándo es normal y cuándo es patológica. Esto hablando en general, hacia hombres, mujeres, a todos nos pasa, porque la ansiedad es una respuesta adaptativa. No necesariamente la ansiedad es patológica. Eso es algo que nadie nos dice y por eso se normaliza tanto malamente la ansiedad. Lo normal es ser ansiosos. ¿Y a qué me refiero con ser ansiosos? Aquí es una respuesta adecuada ante la adaptación si hay un estímulo. Y la atención de esta ansiedad normal, si lo queremos poner así como en una respuesta adaptativa, se focaliza en la situación amenazadora. Por ejemplo, si un perro te ataca, es lógico que brinques, que grites, que te sientas ansioso. También en la cuestión laboral se normaliza, ya que la ansiedad normalmente provoca que las personas se vuelvan más activas, entonces aumenta el rendimiento. Y eso es como, digamos, lo normal de la ansiedad. ¿Cómo podemos saber cuando la ansiedad se vuelve patológica? Creo que ahí está el punto o la diferencia entre la ansiedad como respuesta adaptativa a una cuestión ya patológica que se puede convertir en un trastorno de ansiedad. ¿Cómo lo podemos identificar? Bueno, es desproporcionada en intensidad y duración para el estímulo. Si el perro nos ataca y seguimos 1 hora después de que ya el perro se fue, el perro realmente no era una amenaza, seguimos con los síntomas de la ansiedad, que es taquicardia, sudoración, extremado agitamiento y estamos demasiado pendientes de lo que está a nuestro alrededor y no necesariamente son cosas que podrían normalmente generar ansiedad. Se focaliza la propia respuesta del individuo ante la amenaza, más que en la amenaza en sí. O sea, en lo que sentiste cuando pasó el momento de amenaza, que si el perro venía hacia ti o no, por seguir con el ejemplo del perro. Y algo que lo podemos ver en muchas personas, cuando es patológica no aumenta el rendimiento de la persona, de hecho lo puede aislar de la sociedad y el ser humano está hecho para pertenecer a un grupo. Las personas ansiosas, digamos, que tienen una agorafobia, que tienen un trastorno de estrés postraumático, suelen recluirse, suelen aislarse. ¿Por qué? Porque todo lo que está en el exterior nos da miedo. Partiendo desde esa explicación
de lo normal y lo patológico de la ansiedad, pues sí, al género femenino nos pegan más duro las crisis ansiosas. ¿Por qué? Bueno, una de las razones es cultura. México es un país en el cual sabemos todos que la mujer pues tiene problemas culturales y no nosotras, sino la sociedad estamos viviendo un cambio y hay algunos problemas culturales que nos afectan a nosotras, ¿no? Hay feminicidios, hay situaciones de más riesgo, de mayor riesgo para nosotras y eso aumenta globalizadamente y no solo en México las posibilidades. Por cada un hombre ansioso hay 2 mujeres ansiosas. O sea, somos 2 de cada uno, a diferencia de los hombres. Los hombres sí tienen trastornos por ansiedad, sí lo pueden tener, y en el momento en que lo tengan, ¿cómo se mide la diferencia en el género? Que las mujeres lo tienen de una forma más severa por justamente la razón cultural. Entonces, partiendo de ahí, podemos empezar a hablar muchísimo sobre las distorsiones cognitivas que nos pasan a las mujeres o a cualquier persona que esté teniendo problemas de ansiedad o ya un trastorno, pues por estas distorsiones cognitivas. Yo como psicóloga cognitivo-conductual siempre empiezo pues desde la emoción, de ahí me voy al pensamiento que está teniendo la persona que lo va a llevar a ejecutar una conducta desadaptativa. Muy bien dicho, compañera. En la parte donde tú hablas de la sociedad, yo creo que ahí das un punto muy bueno, porque como dices, ¿cómo afecta la ansiedad más a las mujeres que a los hombres? Como tú dijiste, ¿no? La cultura, la sociedad. En la sociedad vienen como estas partes de mi pareja, mi familia, mi trabajo, mis hijos, toda esta presión que tienen las mujeres que sienten más por la sociedad, una cultura. Creo que una forma también que se puede explicar también es de que por tantos años las mujeres las pusieron como sumisas, mujeres de casa, que deben de estar en la casa, que no se deben de preocupar de educación, de trabajo, pero con los tiempos que han cambiado, ya las mujeres ya tienen más cosas de qué preocuparse. Correcto. La educación, el trabajo, los hijos, su pareja, la familia. Entonces, vemos, bueno, si nos queremos meter un poco profundo, vemos como esta parte del pasado que aún tiene como rasgos o cómo se dice esa palabra que está trayéndose a las mujeres actuales, que como en el pasado no fueron nada, ahora quieren como tratarse tan perfectas para comprobar que ellas se merecen ese respeto y todo eso. Y ahí va como este tema de las multitareas, ¿no? Las mujeres piensan que deben ser perfectas en todos los rambos, la familia, los hijos, la pareja, etcétera, que quieren ser perfectas y explotan en un momento porque es imposible ser perfecto, ¿no? Y también creo que si apoyamos en la parte de autoestima, de darle a la mujer el poder de decir, no, ¿sabes qué? No te voy a dar dinero para que vayas a este campamento porque voy a terapia. No te voy a dar dinero a ti, a mi esposo, para la casa porque me tengo que hacer un tratamiento de diabetes. La mujer tiene que tener una autoestima alto y tener esa fortaleza de preocuparse de sí misma. Yo estoy hasta haciendo notas de cada una de las cosas que están diciendo. Creo yo de que ahorita con lo que estuviste hablando, hablas como de 2 tipos de ansiedad. Arlene hizo una diferencia bastante importante, la ansiedad ligada un poquito hacia el miedo. Hay otro tipo de ansiedad que seculariza a la población, que es la ansiedad por estrés, ¿no? También dicen, es que estoy ansioso, y algunas veces confunden la ansiedad con el estrés, ¿no? Que es muy diferente y es en parte lo que llegaste a tocar en esta segunda intervención. Creo yo que esta ansiedad que estás mencionando, principalmente es cuando la persona, pues en realidad tiene mucha carga, ¿no? Y finalmente, pues la persona no puede manejar muchos puntos en los cuales se encuentra. Pero regularmente las personas pues le llaman también ansiedad a ese punto.
Ansiedad, estoy ansioso es igual a estar estresado. Dentro de la población, pues así es como se llega a manejar, a secularizar. Sin embargo, también la ansiedad que mencionaba Arlene, si estoy en lo correcto, tendría que estar un poquito ligada hacia la ansiedad como prevención, como miedo, como fobia, ¿no? Entonces, hay dos tipos en los cuales se puede considerar. Y cognitivamente, bien lo decía Arlene, hay una parte en la cual la ansiedad tiene que ver principalmente con el pensamiento. La ansiedad viene del pensamiento y es una sensación de incertidumbre. De hecho, la ansiedad es la incertidumbre de saber qué es lo que va a venir, qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a pasar. Entonces, básicamente, la ansiedad es una falta de control sobre el mundo, sobre el universo, sobre lo que va a suceder y también una falta de seguridad sobre la salud, sobre lo que viene. Entonces, básicamente, la ansiedad, entendido desde esta manera cognitiva, es la forma en la cual nosotros carecemos de control sobre el mundo que nos rodea. Y también en el estrés se liga un poquito porque finalmente pues es la falta de control. Algunas veces las personas pues no pueden controlar todo lo que tienen y finalmente se les escapa de las manos y en ese momento es donde entran en una situación de crisis, de pánico. Regularmente cuando nosotros, esta es la hilación pues básicamente de los dos tipos de ansiedad que estábamos hablando en este momento, de que en realidad la falta de control es la que genera tanto el estrés como la falta de control es la que va a llegar a generar la ansiedad por miedo, la ansiedad por incertidumbre. Regularmente nosotros también sabemos de que cerebralmente e incluso también en la conducta, muchas veces las mujeres tienden a ser o se les cataloga como mujeres son más emocionales y finalmente esto es lo que llega a hacer muchas veces de que incluso sean más propensas a determinados tipos de afecciones que tienen que ver con la emoción. En este caso sería la ansiedad. No podemos generalizar porque debido a que pues todo el mundo es diferente y finalmente también decimos de que hay personas que debido a sus antecedentes filogenéticos, genéticos que tienen directamente, pues han desarrollado evolutivamente, adaptativamente dentro de también de su desarrollo normal, es de que han desarrollado mecanismos, adaptaciones para poder enfrentar cada una de estas ansiedades que llega a tener el mundo, sobre todo ahorita, por ejemplo, la del COVID, que es una de las que se están dando, el hombre y la mujer las toman y los van a ser propensos a determinada reacción. Podemos decir de que hay una tendencia, creencia cultural de que en realidad pues las mujeres son más emocionales y los hombres son como un poquito más duros en esta cosa, pero culturalmente eso es lo que se da, aunque también puede funcionar como una estigmatización de cómo debe de ser el ser humano y al mismo tiempo la forma en la que reaccionamos y eso es pues imposible de determinar, tenemos como cierto bagaje y los psicólogos tenemos también como ciertas ideas finalmente de lo que podría ser una persona y de hecho la probabilidad que tenemos de encontrarla a ese tipo de persona como la catalogamos es muy grande. Sin embargo, pues finalmente hay personas de que no reaccionan automáticamente igual. Eso sí, te puedo decir de que finalmente la preponderancia en este tipo de situación como es la ansiedad, en el caso de la mujer, como bien lo dijo Arlene, también pues es más propensa, directamente ligado a lo que nosotros ya sabemos. Ahora, también hay mecanismos que hacen que esta volubilidad emocional sea más preponderante en la mujer, fisiológicamente hablando, ¿no? Claro. En cuanto al... Sí, entonces finalmente, no es de que la parte en la que nosotros decimos de que existe esta ansiedad femenina y masculina, sí existe como tal. Ahora, la reacción y la forma en la que le da a cada uno de ellos en su predisposición es un poquito, puede ser un poquito más predispuesta la mujer a sufrir esta ansiedad que el mismo hombre. Nada más que culturalmente cuando le sucede al hombre, el hombre es más difícil de aceptar que la mujer. Por eso mismo es de que pues regularmente sabemos más de afecciones emocionales dentro de la mujer porque culturalmente el hombre está reprimido en cuanto a la expresión emocional. No sabemos hasta cierto punto cuál sería la expresión emocional si la cultura no reprimiera también ese aspecto masculino, ¿no? Finalmente, que en realidad pues sí existe porque sí tenemos que el hombre también llega a tener determinadas cuestiones finalmente emocionales
vicisitudes emocionales, pero su expresividad es mucho menor en cuanto a la intensidad en la que se logra manifestar. Culturalmente está hasta cierto punto delimitado. Y por eso mismo es de que no lo vemos tan evidente. Considero que sí, la mujer en cuanto a la expresividad emocional es mucho más libre en ese sentido. Justo eso que tocas, Diego, es súper, súper importante, porque hay formas, dependiendo de la cultura en la que nos encontremos, digamos, ahorita estamos en México, ¿no? En México o en cualquier país, los síntomas son específicos de acuerdo a la cultura, como lo mencionas, y en México se acepta más que la mujer exprese su miedo por la historia que tenemos y tiene la posibilidad de evitar enfrentarlo, pero podría afrontarlo también. Ujú. Mientras tanto, el hombre regularmente es requerido en nuestro país que minimice su miedo y lo supere. Entonces, si hablábamos, por ejemplo, de la agorafobia, se nota más en las mujeres, pero si eres un buen psicólogo clínico y te llega un paciente varón y ves que su miedo se expresa en forma de abuso de sustancias o dependencia del alcohol, ese es un síntoma de un posible trastorno por ansiedad. Nunca hay que descartar. Por eso a mí siempre me gusta hacer los diagnósticos con base al descarte, ¿no? Como al diagnóstico diferencial, ya que si yo voy descartando trastornos, es más propenso que yo llegue, o más fácil que yo llegue a un trastorno donde entre, porque si bien tenemos un manual, ese manual no abarca la cuestión cultural mexicana, eh, o no abarca cómo le pasa individualmente a cada uno, ¿no? Y de lo otro que mencionabas de los pensamientos, que todo viene de las distorsiones cognitivas que tenemos los seres humanos, tanto los que nos escuchan como psicólogos, como los psicólogos que tenemos aquí en la audiencia, es importante que conozcan de estas distorsiones cognitivas, que son los tipos de pensamiento que se ven regularmente en la ansiedad, como por ejemplo el pensamiento del tipo todo nada, ¿no? Que es blanco-negro, polarizado o dicotómico. Se ve la vida en dos categorías, ¿no? En lugar de considerar una gama de posibilidades. Uno puede notar la ansiedad o si se va dirigido a un trastorno de ansiedad o trastorno de pánico que están dentro del mismo apartado, o de estrés postraumático cuando su discurso mental inicia con un y si, a mí me gusta decirlo así. Y si mañana salgo y me topo a alguien y me asalta, no, mejor no salgo. Y si salgo a la tienda y se me cae la cartera, no, mejor no salgo. Si todas las excusas de la persona van con el si, es muy probable que haya algo relacionado con la ansiedad. Exacto. Arlen, ¿tienes como unas herramientas o técnicas que pueden ayudar a las personas, las mujeres que están enfrentando esto? Mira, más bien lo que te podría decir es que regularmente, sobre todo por la situación que estamos pasando, como mencionaba Diego Lucero, la pandemia ha tenido una afectación significativa en todas las familias, en niños. Hemos visto ansiedad infantil, hemos visto ansiedad femenina y masculina, y creo que es importante regresar a las bases, ¿no? Que es que consulten con profesionales, consulten con especialistas, consulten con psicólogos, con psiquiatras si llegan a ser referidos a los psiquiatras, o incluso con neurólogos para ver si hay algún foco irritativo o alguna lesión cerebral, que ese es el primer descarte, ¿no? Que fisiológicamente no tengan ninguna afectación. Primero, yo siempre refiero a la terapia. Desde mi punto, yo veo la terapia racional emotiva como una muy buena opción para las cuestiones por ansiedad. ¿Por qué? Es la que está más apegada a la ciencia, lo que se ha visto en estudios sobre los trastornos por ansiedad. Lo más efectivo para tratar un trastorno por ansiedad es con los psicólogos cognitivo-conductuales. En la terapia racional emotiva manejamos algo que se llama el modelo ABCDEF,
¿Qué es esto? La gente va a decir, bueno, son letras, ¿no? Bueno, vemos desde los hechos si pasó algo, por ejemplo, un estrés postraumático, si hubo un evento catastrófico, qué desarrolló, si hay una huella anémica de ese trastorno de estrés postraumático. De ahí revisamos el B, que son los pensamientos, las creencias, las evaluaciones de la vida, de cómo lleva su día a día. La C son las consecuencias de esos pensamientos, las conductas y las emociones. ¿Y cómo lo aborda un psicólogo cognitivo-conductual para que se animen a ir a un psicólogo preparado, especializado? Empezamos a debatir las creencias irracionales. Esas creencias irracionales vamos a debatirlas y a ver realmente si tienen un fundamento. La letra E se refiere a las nuevas creencias ya racionales. Una vez debatido lo irracional, podemos llegar a nuevas creencias racionales, que nos va a llevar a una F, que son las consecuencias una vez más, pero con conductas y emociones que estén más apegadas a lo que estamos viviendo en nuestra realidad, a enfocarnos en el aquí y en el ahora y no futurizar. Y en casa, lo que yo podría recomendar, si no les gusta atenderse vía redes con sus psicólogos de confianza, pues la verdad es que una forma de atacar los síntomas, porque no atacar los pensamientos es muy complicado hacerlo sin la ayuda de un profesional, pero los síntomas como son la respiración agitada, vamos a casarnos con la respiración agitada. Hay una respiración que me gusta mucho que se llama 3-5-3. La 3-5-3 son 3 círculos, 5 cuadrados y 3 círculos. Ahorita se las voy a explicar. Primero les voy a explicar para qué sirve. Esta técnica del 3-5-3 es para regular el oxígeno que entra a tu cuerpo con el dióxido de carbono que expulsas. Si este no está regulado, lo más normal es que empiece una taquicardia, que empieces a sentir malestar o vértigo y que empiece la sudoración, porque es como si estuvieras corriendo sin estar corriendo. Así se siente la ansiedad, como si estuvieras haciendo muchísimo ejercicio, pero realmente estás sentado y posiblemente paralizado en tu sillón. Entonces, el 3-5-3 funciona así. Son 3 respiraciones profundas, como todos las sabemos hacer, te las hacen en yoga, no sé si las han visto en alguna parte, Sí. que les llamamos respiraciones en círculo o en globo, que con tu dedo formas un círculo, y en ese círculo vas inhalando, y cuando regresas a hacer el segundo círculo, expulsas. Eso lo haces 3 veces. En medio, después de que terminas esos 3 círculos, empiezas a hacer 5 respiraciones en cuadrado, marcando cada una de las esquinas. ¿A qué me refiero con esto? En una esquina, lo que llegas de una esquina a otra del cuadro imaginario frente a ti, respiras rápido. Subes respiración, luego en el siguiente pedazo del cuadro, otra respiración rápida, y luego otra y otra para arriba. Terminas el cuadrado y luego para sacarlo lo sacas nuevamente en cuadrado. Luego lo repites 5 veces. Eso 5 veces. Y finalizas con 3 respiraciones profundas nuevamente en círculo. Eso va a regular nuestra oxigenación y nuestro dióxido de carbono. Eso es para si estás en un momento de crisis donde no puedes pedir ayuda, donde no hay nadie cerca de ti, o te quieres tranquilizar simplemente por la situación que estamos pasando, siempre es importante recordar lo que pasa fisiológicamente en nuestro cuerpo. Sí, básicamente la técnica que nos está comentando Arlene es bastante buena en cuanto a la reacción fisiológica, porque lo que hace es que el cuerpo tenga la reacción suficiente para poder mejorar la forma en la que está sintiendo la emoción de la ansiedad. La ansiedad es una reacción psicofisiológica. Al ser una reacción psicofisiológica, pues altera básicamente los mecanismos que nosotros tenemos
tanto físicos como mentales. Entonces, cuando la técnica que nos acaba de dar Arlem nos ayuda mucho a la parte fisiológica para que las mismas personas, pues en realidad la consecuencia que tengan de la ansiedad no altere directamente en las cosas que pueden llegar a suceder físicamente. Debido a que pues hay personas de que en realidad pues debido a la agitación que llegan a tener por la ansiedad, en el caso del ataque de pánico, ¿sí? Que es donde se aplica mucho también la técnica de la respiración, así es como el común denominador de nombre, se le llama técnica de respiración. Básicamente pues la técnica de respiración lo que ayuda es para que la persona no atente contra su sistema y además para que sepa que puede enfrentar pues la consecuencia que es esta reacción psicofisiológica son las palpitaciones. Regularmente cuando una persona está muy ansiosa o tiene un ataque de pánico, de ansiedad, el corazón también es el que se altera demasiado porque es el que se acelera. Lo que nosotros buscamos con la técnica básicamente es de que las personas no le tengan miedo a esa sensación sintomática, porque cuando una persona está ansiosa tiene dos niveles de ansiedad. El primer nivel de ansiedad es el nivel profundo que tiene que ver con su idea, que tiene que ver con la idea de falta de control, que tiene que ver con aquello que le puede hacer daño, que es lo que tendríamos como nivel primario. Y hay un nivel superior. Ese nivel superior es el miedo a sentir los síntomas que te causan ansiedad. Entonces, ese nivel secundario es el que se ataca principalmente cuando nosotros estamos haciendo que la persona se acostumbre a la sensación de la palpitación y que la pueda dominar con la respiración. Lo que nosotros estamos diciendo es este nivel secundario que es donde está la ansiedad y que la persona le empieza a tener miedo a los síntomas primarios, es lo que se llega a atacar mucho con esta respiración, porque finalmente la persona llega a ver de que no le tiene que tener miedo a la agitación dentro de su corazón o al mismo tiempo de que le falte la respiración algunas veces, porque la sintomatología de ansiedad en el caso del pánico pues se caracteriza con falta de respiración, palpitaciones, sudoración, la idea de que se va a morir. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo la técnica de respiración, como bien la mencionó Arlene y la describió perfectamente, básicamente es cuando pues lo que nosotros tendríamos es esta control de aquello que nos produce el activador, básicamente el activador hacia llevarnos hacia la emoción primaria, hacia la sintomatología primaria. Ahora, hay varias técnicas también que finalmente también ayudan y una de ellas las mencionó Arlene, que es la del debate en el caso de la terapia racional emotivo conductual, que básicamente lo que se hace es contrariar las ideas y finalmente darles una falta de sentido, porque en realidad muchas de las ideas de la ansiedad están basadas en algo que no tiene coherencia, comprobación o finalmente racionalización. ¿A qué me refiero con esto? De que en estos puntos donde mencionaba Arlene de y sí, las personas tienden a ser como confabulaciones de lo que pasaría en dado caso de, aunque no esté pasando, de todas formas ellos lo van pensando, como si se pudieran pensar todas las posibilidades del universo acerca de algo, ¿no? Entonces, finalmente, pues no se tiene control sobre muchas cosas. Podemos tener planeación y podemos decir de que hay cosas que nos pueden llegar a afectar, es cierto, pero finalmente lo que podemos controlar, pues lo controlamos y lo que no, lo dejamos libre y finalmente esperamos de que la suerte nos favorezca, porque si queremos controlar todo lo del universo, pues no vamos a controlar nada. Entre más tratemos de controlar, más cosas nos damos cuenta de que nos faltan por tratar de manejar. Creo yo de que el debate muchas veces lo que hace es de que destruye la idea y la persona, eso sí, cuando está en función de debate en la terapia, regularmente busca otras formas en las cuales puede fundamentar todavía su idea para tener la ansiedad. Y lo interesante del debate es de que pues los terapeutas racionales emotivos, su característica básica no nada más es la de debatir, ¿no? Es decir, las personas cuando escuchan debate creen que van a ir a pelear, ¿no? Finalmente, cuando estamos hablando de debate, estamos diciendo de que vamos a tratar de que las ideas que crean tener un fundamento racional, pues se dé cuenta de que son incoherentes y finalmente, entre más la persona se defienda, más se va a dar cuenta de esa incoherencia. Ahora, esa es la parte
cognitiva, ¿no? Donde finalmente la persona pues va a ir entendiendo cada una de las cosas que pues no tienen fundamento. Algunas de ellas, de hecho, ya lo han hecho. Cuando llegan a terapia, regularmente ya han hecho este proceso de esto no es racional y te llegan a decir eso. Entonces, en esa parte el debate como queda de lado porque finalmente pues las personas ya tienen ese propio debate donde creen que ya no existe lo que ellos están diciendo. El punto es de que finalmente algunas veces, aunque ya tienen el debate, lo más importante también es llevarlos hacia el acto, a que enfrenten lo que le tienen miedo. Si ya creen la idea de que es irracional, entonces muchas veces es exponerlo. Ahí está la parte conductual. La parte cognitiva, bien lo decía Arlene, una de las situaciones es el debate. Hay otras que son flexibilidad, de generar alternativas de pensamiento de respuesta. Hay varias técnicas cognitivas, pero me centré más que nada en esta porque fue la que mencionó. Y la parte de la parte conductual, que bien lo decía Arlene, en la parte cognitiva conductual es de las mejores terapias en cuanto a eficacia comprobada en la ansiedad. La parte conductual de la terapia consiste en ir exponiendo a la persona poco a poco aquello que le tiene miedo y finalmente irla acercando hasta que logre pues enfrentar aquello que no podía enfrentar. Es un proceso un poquito largo porque las personas primero sí tienen que trabajar la parte mental, tienen que trabajar mucho sobre las ideas, tienen que trabajar mucho sobre el entrenamiento, esto de la respiración, de la relajación, para que en el momento en el que se vayan enfrentando y vayan subiendo de nivel en la ansiedad, pues claramente practiquen y pongan en escena aquellas técnicas que les dimos de relajación. Muchas veces las personas pues en realidad tienen miedo llegar hasta el punto más alto, pero eso también se tiene que tratar porque finalmente nosotros ponemos una escala de miedos para irla subiendo en esa escala de miedos y la persona conforme se va enfrentando a ellos pues va utilizando las características mentales que ya se hicieron en la terapia previamente para llegar a esa exposición, pero las personas siempre tienen miedo de lo último. Muchas veces yo lo que les recomiendo es de que finalmente pues no se centren demasiado en que van a llegar a hacer exactamente lo que le tienen miedo y entonces empiezan a sufrir el miedo desde antes de que se les exponga al último nivel. Y yo creo que finalmente esa es la misma sintomatología que yo les estaba mencionando al inicio de síntoma primario y secundario, porque es la ansiedad hacia algo que no ha venido. Entonces tienes miedo de algo que todavía no ha pasado. El miedo al miedo, exactamente. Entonces eso va a seguir apareciendo cuando uno hace intervención psicológica. Lo primero que tienen que atacar es el miedo al miedo, porque finalmente este es el que impide muchas veces que las personas se centren realmente en lo que están viviendo. Y entonces las personas empiezan a vivir el miedo antes de que aparezca el miedo. Lo mismo que pasa en el ataque de pánico, de que dicen, me está palpitando el corazón fuerte, ya va a venir un ataque de pánico. En realidad, las personas también que están viviendo y que están teniendo ansiedad, se preocupan de lo que van a llegar a hacer cuando lleguen al nivel 10. Ni siquiera has empezado con el 1, ya estás pensando en el 10, ¿no? Entonces, generalmente centrarse mucho en el aquí y el ahora, lo que están viviendo y lo que están teniendo, y finalmente enfrentarlo y sentirse felices de los avances que van teniendo, porque los seres humanos somos así, de que no aprovechamos el momento, sino empezamos a sentir de que finalmente tenemos un futuro. Ni siquiera estás viviendo el hoy y ya te estás preguntando por el mañana. Muchas veces el ser humano pues finalmente quiere atender cosas del futuro, que está bien planear, está bien, sin embargo, pues dicen por ahí que Dios se ríe de nuestros planes. Está bien planear porque en cierta forma nos da la falacia de la seguridad, pero tenemos que estar siempre abiertos a la expectativa de que la comodidad no es el punto más fuerte del ser humano, sino finalmente tiene que siempre abrirse camino, siempre abrirse paso, hasta evolutivamente lo hicimos, para poder enfrentar las situaciones que vayan surgiendo en el camino. Muy bien explicado, tocayo. Quiero aclarar a los que están escuchando que aquí tengo 2 conductivos conductuales y un psicoanálisis, entonces pero me gusta, o sea, yendo en la parte de psicoanálisis, cuando Arlene estaba hablando de que, y en tocayo también, de cómo respirar ayuda mucho en la parte física y todo esto, también creo, como mencionó Arlene, que es una técnica que usan en yoga y en meditación, porque cuando una persona está teniendo esos pensamientos irracionales, cuando respiras una flor, respiras en aire donde estás caminando, te estás enfocando en eso y dejas de hacer un efecto de la bola de nieve que está cayendo en la montaña. Te enfocas en otra cosa, tu mente se limpia un poco, se aclara, y entonces por eso vivir en el momento nace de cuando estás respirando, porque estás respirando todo lo que está entrando. Quería dar unos ejemplos comunes
de cómo unas mujeres se encuentran en episodios de ansiedad, de depresión y no se dan cuenta, ¿no? Por ejemplo, puede ver como hay una mujer que quiere estudiar trabajo social y los padres le dicen, usted tiene que estudiar ingeniería porque hay más dinero. La mujer actual, o da mucho una complacencia la mujer actual. Cuando unos padres le dicen que tiene que hacer algo, es una orden y para la mujer actual es como la voz de Dios o hay mucho respeto. Pero ahí la mujer se tiene que pensar en ella misma. ¿Qué sueños son los que yo quiero hacer? Porque al final del día, si tú estás viviendo una vida que los demás te están obligando a que vivas, vas a tener un momento de ansiedad, de pánico, de depresión o vas a explotar. Otro ejemplo es cuando una mujer está en el área de trabajo y se quiere ir a un retiro, quiere un fin de semana con chicas porque está muy estresada, quiere algo tranquilo, pero en el área de trabajo le dicen, no, tienes que estar conectada en la oficina, no te puedes ir de vacaciones, tienes que contestar los correos después de tus horas de trabajo, tienes que venir un domingo porque algo pasó. La mujer actual, por la baja autoestima, dice sí a las obligaciones, responden los correos, se van a trabajo en domingo, en sábado, pero esto también es una forma de acoso. Mira, La mujer tiene que ponerse firme y decir, no, yo necesito un tiempo con mis amigas, un spa, para poder refrescarme y actualizarme y tener una reflexión de todo lo que está pasando antes que llegue un episodio de ansiedad o pánico y explote. Otro ejemplo también, las mujeres actuales no piensan más en su familia, sus hijos, en su mamá, nunca piensan en ellas. Si le pasa algo que tienen que hacerle una operación porque le encontraron cáncer y el esposo le dijo, quiero comprar una casa, la mujer va a decir, bueno, mi esposo quiere comprar una casa, quiere un matrimonio, quiere hacer algo fijo, tiene planes, pero los planes de la mujer, ¿dónde están? La mujer primero se tiene que enfocar a ella, su salud, porque si no hace eso, el esposo va a tener una casa gigante y la mujer se va a estar muriendo. ¿Dónde está? Y otra vez pasan estas etapas de depresión y ansiedad que hacen a la mujer explotar. mira, ¿Qué opinan, chicos? justamente de lo que estás hablando, yo como mujer, me pongo como ejemplo, me tiro de conejillo de Indias. Regularmente, y como bien mencionas, las mujeres tenemos una distorsión cognitiva que son del tipo de afirmaciones del debo y tengo que. Debo ser buena madre, tengo que cumplirle a mi marido, debo hacer lo que mi padre me dice que haga, debo ser en esa falacia de perfección. Y a mí me pasa, o sea, incluso yo como mujer moderna, profesionista, próxima a casarme, con familia, llegas a sentir culpabilidad, incluso culpabilidad por defender tu propio derecho a hacer lo que pues tú quieras hacer, ¿no? Creo que eso también depende me voy a meter un poquito a lo sistémico ahorita, al sistema en el que estés. En tu sistema familiar, en ese grupo, tú debes de poner más bien, tú tienes un rol. Y si en ese rol te casas y te toca el rol de la hermana mayor que tiene que cuidar a los hermanos, servirle al papá, si lo vemos en una cuestión cultural mexicana, y te casas con eso, los sistémicos dicen, incluso los psicoanalistas dicen, y eso te lo voy a dejar a ti, de ahí el trastorno se vuelve parte de la familia. O sea, ¿qué pasa con esta mujer? Si la mujer se casa con esa creencia irracional de que debe ser de cierta forma o ese pensamiento irracional de tengo que hacer porque soy mujer, le va a generar tal vez un ataque de pánico, no un trastorno, pero sí un ataque. Le pasa el ataque de pánico, ¿para qué? Porque nunca pudo ser quien ella pudo haber sido si lo hubiera decidido así. Exacto. Y ese ataque de pánico, porque hay que diferenciar un ataque de pánico de un trastorno de pánico, que son dos cosas distintas, y puede resurgir otro ataque de pánico en menos de un mes, lo cual lo convierte en un trastorno de pánico.
Entonces, toda la atención de ese sistema familiar se aboca a ese trastorno que la hermana mayor ya no puede hacer porque está enferma, que es la única forma de que esa mujer pueda salir de la ecuación de las obligaciones que esta sociedad le ha metido. Entonces, toda la familia se aboca a, es que ella está enfermita. Entonces, te vuelves de ser la mujer que se encarga de todos a ser la enfermita y la pobrecita y la víctima, en lugar de haber salido antes con una familia, una red de apoyo que te diga o te impulse para que seas alguien, más bien que seas quien tú quieres ser, no quien debes ser según la sociedad. Y si no pasa eso, el trastorno se vuelve un miembro más de la familia. Y ahí sí hay que trabajarlo. Si nace el trastorno, como psicólogos tenemos que trabajar el trastorno como parte de esta familia. Y se complica más la cosa porque a veces tenemos padres que no son tan flexibles, no tienen tanta flexibilidad mental, que no logran entender que hay cierta responsabilidad compartida o de los hijos, y que la mujer va a tener pues que enfrentar varias cosas para que ese trastorno de pánico mágicamente por terapia se vaya de la casa. Exacto, sí. Estos deberías, de hecho, bien establecidos culturalmente en lo que somos como seres humanos, creo yo que finalmente los deberías existen pues en la cultura, en el imaginario social y las personas los van asumiendo finalmente y aquellas que los van apropiando pues es lo que genera la ética, es como la moral y la ética, la moral como el conjunto de obligaciones de lo que debemos de hacer y la ética de cómo asumimos o cómo nos ponemos en posición directamente de lo que debe ser. Algo así también hablaba Lacan alguna vez, ¿eh? Lacan también hablaba de la posición que nosotros tomamos acerca de lo que nosotros tenemos pues en el sistema, estructuralmente hablando desde la perspectiva psicoanalítica lacaniana. Pero voy a retomar en esta parte de los debería que bien mencionó Arlem, porque considero de que finalmente el ser humano en sí habla mucho tanto Ellis como Beck nos están hablando mucho de estos deberías, ¿no? Y finalmente de las obligaciones que el ser humano asume. Yo creo que muchas veces también hay una parte que también Freud lo llegaba a mencionar, porque de hecho él decía que las personas más sanas mentalmente son los perversos. Los perversos son aquellos que no tienen represión. Y no tienen represión porque no tienen estos deberías, es decir, finalmente no tienen estas obligaciones, no hay algo que los reprime directamente. Esto también tocando ese tema. Ahora, los puntos de los deberías son muy importantes porque las personas sufren porque creen que deben de cumplirle al mundo algo, porque sienten de que tienen la obligación de pues hacer las cosas que están haciendo. Sí puede ser de que estás en un trabajo, sí puede ser de que estás en una familia, sí puede ser de que estás en un lugar en el que pues finalmente tienes una cierta sensación de lo que tienes que hacer como pareja, porque en todos esos lugares hay como creencias de lo que uno debe de hacer, incluso como pareja, como trabajador, incluso como una persona que está dentro de una familia, como hijo, como hermano, como padre, ¿no? Entonces hay ciertas ideas y estas ideas secularmente existen, ¿no? E incluso también en la mujer existen todas estas ideas, así como madre, hermana, la mayor de la familia. Bien mencionaste como los diferentes puntos en los cuales se emplaza la persona y donde queda incrustado. Ahora, estos puntos, el punto es cómo manejarlos, ¿no? Finalmente, cuando las personas están en esos puntos y saber de que tienen tantas obligaciones en el universo, pues sí es una carga bastante fuerte, ¿no? Es una carga en la cual las personas sienten muchas veces de que los estresa, los pone ansiosos, les genera pánico, ¿no? Yo lo que creo finalmente es de que estos cada quien los asume porque quiere, así de simple, porque finalmente los deberías son ideas, y como son ideas, las personas deciden qué ideas debe de cumplir y cuáles no, y finalmente cuáles son las más adecuadas y las más fáciles y las que puede cumplir y cuáles no. Lo más importante es de que las personas en realidad sepan
de que pues los deberías existen y siempre van a seguir existiendo. Ahora, el punto de que los debemos de cumplir, pues finalmente, como bien dijo Freud, los felices son los perversos y literalmente los que no tienen tantas responsabilidades sobre el mundo. Si nosotros sabemos de que tenemos muchas responsabilidades, vamos a estar más estresados, vamos a estar más ansiosos, vamos a estar un poquito más tensos sobre la realidad que estamos viviendo. Pero también si sabemos de que algunas cosas las podemos cumplir y otras no, si asumimos las limitaciones que tiene el ser humano, finalmente podremos vivir un poquito más adecuados. Tenemos que empezar a dar prioridades, por eso mismo en parte de la terapia también se da esto de la priorización de qué sí debemos de atender y qué no cuando es una ansiedad por estrés. Regularmente lo que nosotros tratamos de hacer de que las personas pues se sientan un poquito más adecuadas de qué sí pueden llegar a ser y qué definitivamente no, qué sí son y qué no son, porque algunas personas se exigen demasiado sobre lo que tienen que cumplir, lo que tienen que hacer a tal grado de que ya no pueden manejar ni su vida, además de que se empiezan a hacer un buen de responsabilidades sobre lo que tienen que estar atendiendo, y entonces tienen tantas cosas que ya las 24 no les da, las 24 horas, ¿no? Finalmente las personas tienen que saber de sus limitaciones, tienen que dejar de lado una cosa para hacer otra, y tienen que aceptar de que esas cosas que están dejando de lado, pues finalmente son aquellas que no les permiten ser felices muchas veces porque piensan de que no quieren perder nada. Es decir, el ser humano tiene que aprender de que no es omnipotente y que en realidad existe un solo Dios como idea y que finalmente nosotros tendríamos que saber de que a pesar de que queramos hacer muchas cosas y a pesar de que queramos cumplir con todas las obligaciones que nos da el universo, el imaginario social, la familia, la hermandad o lo que estemos incrustados, pues tenemos la obligación también de nosotros mismos cuidarnos, mantener esa salud mental para finalmente no atiborrarnos de tantas presiones, porque la ansiedad se manifiesta en muchos puntos. El psicoanálisis es especialista también en ese punto, en el expresar las diferentes formas en las cuales uno expresa la ansiedad. Entonces, yo creo que los seres humanos en realidad van a tener siempre estas obligaciones, estas presiones, estas ideas de los deberías, de lo que debemos de cumplir socialmente, pero debemos de saber cuáles también sí debemos de aceptar y cuáles definitivamente tenemos que dejar pasar, y si no cumplimos, si no somos la expectativa del universo y si somos unos seres miserables porque no cumplimos con todo lo que nos demandan, pues en realidad, pues sí, somos unos seres miserables en algunas cosas y lo vamos a hacer porque no podemos darle gusto a todo lo que tenemos y nos demanda el mundo, ¿no? Finalmente, creo yo de que hay cosas en las cuales podemos ser, podemos cumplir y tenemos que darle prioridad. Desgraciadamente nada más tenemos 24 horas, no vivimos en Júpiter literalmente para poderle dar una vuelta al sol pues en más horas, y en realidad tampoco pudiéramos vivir allá porque no nos tocó vivir allá y no sabemos si el cuerpo aguantaría. Yo creo que finalmente el ser humano tiene que saber dónde están sus limitaciones y tiene que decidir en algún punto qué deberías puede cumplir y qué deberías o qué pensamientos de obligación no puede cumplir. Y ahí yo tengo una técnica, Diego, justamente para cómo empezar en casa. Si están preparándose para cuando ya podamos salir todos de este momento difícil del 2020, pueden empezar en casa. Algo muy bonito de la terapia cognitivo-conductual es que hay mucha tarea. Bueno, a los que nos gusta la tarea, hay muchas tareas para hacer en casa. Para irse preparando, para prepararse, valga la redundancia, para ser atendidos por un profesional, pueden empezar haciendo una lista de prioridades. Primero una lista de todo lo que hacen o de todo lo que les causa no solo estrés, sino sus obligaciones diarias, las que toman como obligación, las que sí son obligación y las que realmente no son ni una ni otra, pero lo sigues haciendo y que estás ejecutando como loco, y eso genera estrés y el estrés te genera ansiedad y al rato tienes insomnio, tienes taquicardia, ya no sabes qué pasa, estás irritable todo el tiempo. Entonces, hacer una lista y, como dice Diego Lucero, darle prioridad a lo que tú necesitas para vivir, eso es lo primero. Después, lo que quieres para vivir, y las demás cosas realmente son como en la escuela, optativas. Hay cosas que puedes hacer o dejar de hacer y tomarlo como eso. No es necesario hacer todo eso para llegar a una plenitud como ser humano. Hay cosas que sí necesitas y esas hay que defenderlas. Exacto. Respaldo todo lo que dicen mis compañeros. Es de o llegar a un momento donde puedes ser claro y realista con lo que puedes hacer, con lo que te importa, con lo que no te importa, lo que digan la gente y todo esto.
poner tus pies en la tierra y parar de tener estos pensamientos irracionales, igual como ustedes dicen. Últimas palabras, chicos, ya se nos está terminando un tiempo. Le doy la palabra a la señorita Arlene. Ay, que me encanta que me digas señorita cuando estoy a punto de ser señora. Pues nada, muchísimas gracias por la invitación y a toda la audiencia. Realmente yo sé que estamos pasando por un problema pues emocional pesado, ni siquiera le llamaría problema, una situación pesada, pero recuerden que aunque esto parezca una visión de túnel y vemos muy, muy, muy larga la salida y que ya llevamos mucho recorrido y nada más nos salimos, va a pasar, vamos a estar mejor. Habemos especialistas en nuestro país, mexicanos, con nuestra cultura que nos respalda, que sabemos lo que vivimos todos los individuos de nuestro país, que estamos dispuestos a atenderlos y que estamos listos para afrontar la vida con ustedes. No se sientan más mal de lo que se permiten sentirse. Habemos quien los respalde y vamos a salir. A Diego Lucero y Diego Beltrán les quiero agradecer esta invitación y pues ya saben, cualquier cosa, aquí estamos. Tocayo, últimas palabras. Claro que sí, pues al contrario, muchas gracias a ti, Arlen, por estar con nosotros y pues está abierta la puerta también para futuras colaboraciones. Considero de que tu conocimiento, tus aportes ayudan mucho para poder entender varias dinámicas, varios problemas que están surgiendo en este momento en la población y finalmente creo yo que, como bien mencionas, este tema del COVID y todo lo que estamos viviendo, la ansiedad que están teniendo las personas en cuanto al trabajo, en cuanto a la salud, en cuanto a los familiares, porque nada de eso lo tienen seguro. Ahorita lo que hablamos fue exactamente que la ansiedad tiene que ver con esta incertidumbre que nos da el futuro y pues las personas muchas veces se están preocupando porque en realidad tienen los eventos reales, ¿no? La falta de trabajo, la disminución de salario o finalmente pues están perdiendo familiares o también en muchas ocasiones están teniendo pues dificultades para poder accesar a sus medios de empleo o para tener el modo de vida que estaban teniendo. Considero yo de que la situación, aunque es una situación bastante difícil, si nosotros priorizamos el punto de la vida, si nosotros priorizamos el punto de la satisfacción, si nosotros priorizamos y vemos de que estamos más tiempo con la familia, antes decíamos es que no tenemos tiempo para estar con la familia, ahorita si cambiamos un poquito de perspectiva también sobre el problema y vemos de que en realidad, pues en este momento estamos más juntos, podemos conocernos un poquito más los unos a los otros, finalmente podemos aprender a convivir, podemos aprender a adelantarnos finalmente en esa vejez donde los abuelos ya viven juntos, porque prácticamente durante toda su vida, pues la mayoría de las personas estuvieron trabajando y pues tenían poca convivencia. Ahorita estamos viviendo, digámoslo así, un mayor conocimiento con la pareja, un mayor conocimiento con los hijos. Sé que el tiempo es un poquito limitado porque también las exigencias del trabajo dentro de la casa eso lo hacen un poquito más limitado. Sin embargo, también considero de que hay que ser muy disciplinados en cuanto a la casa y la forma en la que nosotros tendríamos que manejarnos y también hablar correctamente con los hijos. Es mucho tiempo para dar la educación que no se llegó a dar. En este momento a algunos les va a pesar eso porque pues finalmente lo que están tratando de dar pues es una educación que no se había dado porque generalmente pues con la falta de tiempo que tenían las personas al ir a su trabajo pues la educación ahora se les entró y se les cargó con ellos y también el trabajo se les estuvo cargando ahorita. Entonces finalmente es un momento bastante crítico, no nada más por la situación del COVID, lo del COVID finalmente pues cada quien decide si cuidarse o no cuidarse, si ponerse la careta, la mascarilla, todo lo que tiene que hacer el cubrebocas, pero creo yo que eso es la parte física que es más fácil de poder manejar, ¿no? Finalmente, si tú estás encerrado y si no convives con nadie, sabes de que no te puede dar porque finalmente tienes hasta bloqueado las alcantarillas del baño, pues finalmente si tú te estás cuidando, pues es imposible que te dé la parte más de ansiedad, creo yo que
la cuestión de salud, cada quien sabe hasta dónde se arriesga y finalmente los riesgos y las preocupaciones que quiera asumir en base a la preocupación del COVID. Pero las cosas que son un poquito más incontrolables son las formas en las que uno está dentro de la casa y en la que uno tiene que aprender a poner como límites, reglas, organización. Y eso es lo que faltaba. Anteriormente hacíamos muchas cosas al relajo y finalmente nada más teníamos como el rito de ir al trabajo a determinadas horas, tal vez hasta corriendo, y regresábamos a determinadas horas y también tal vez hasta corriendo y nos dormíamos tarde temprano también como Dios nos permita, ¿no? Yo creo que finalmente ahorita lo que necesita mucho la gente es como organizarse, ir planeando y también comunicar dentro de los trabajos, dentro de los empleos, esa organización que uno puede llegar a estar teniendo. Ojalá que el trabajo, el empleo, los jefes, pues sepan finalmente los límites que está teniendo. El problema real también es de que nosotros no estamos preparados tecnológicamente para una pandemia porque en realidad pues las computadoras luego se traban o finalmente el internet luego no funciona o se cae la luz, entonces ya prácticamente hay muchas cosas que están fuera de nuestro control y hay que nada más esperar y guardar la calma porque finalmente las cosas pasan. El problema sí es un problema real, pero tendríamos que ver de que las cosas van a irse solucionando y aprender a vivir, aprendernos a adaptarnos es síntoma de salud mental. Entonces, tenemos problemas, pero nos supimos adaptar y sobrevivimos y al mismo tiempo estamos teniendo determinadas limitaciones de organización. Todo eso que no habíamos hecho antes es momento de hacerlo. Entonces, es un buen momento para también las personas aprendan a vivir sobre las cosas que no se tenían finalmente antes y pueden ver el punto positivo de que están más en contacto con la familia, pero sí necesitan muchísima organización porque este tipo de cuestiones donde todo el mundo está encerrado y en lugares cada vez más pequeños en las que vivimos, pues sí se necesita gran organización y sí se necesita pues finalmente lograr convenios y tener sus pequeños microespacios de soledad y de meditación, de pensar de que también son plenos dentro de la realidad en la que viven. Es decir, hay un punto donde también hay cierta libertad y esa cierta libertad hay que guardarla y tenerla en estos momentos porque también las personas necesitan ser libres, aunque no tengan el espacio mentalmente ser libres. El que tiene el control de la mente tiene el control de todo, pero siempre y cuando sepan organizarse, sepan administrarse y al mismo tiempo se den sus espacios para sí y para los demás dentro del espacio limitado que tenemos. Eso es lo que puedo decir. Muchas gracias, Antocayo, por su tiempo y su energía. Y muchas gracias a mi compadre. ¿Cómo se dice? ¿Compadre o a la mujer? ¿Cómo se compañera, comadre, como quieras. A la comadre, ¿no? La comadre. Sí. Bueno, Arlene, muchas gracias y ojalá que regreses en el futuro para otros episodios. Fue increíble el de hoy y les mando un abrazo grande a todos y feliz año nuevo a todos los que están en casa. Chao, chicos. Chao. Cuídense, bye bye.